Es muy bueno esto, señores, truchos y desprolijos. Porque además, a ver, lo que hay que decir es que en algún punto uno podría pensar, bueno, siendo prolijos nos hubiésemos enterado, y probablemente también, digámoslo, porque era tan grosera la forma en la cual se manejó esto que decía Irina Hauser y que viene mencionando también Juana Morín permanentemente, ¿no? Cómo los distintos hilos llevan de algunos medios de comunicación a algunos sectores del Poder Judicial, cómo eso trabajaba también con algunos personajes de inteligencia y otros que decían de inteligencia, se decían de la inteligencia y que no eran incluso, podríamos pensar, no sé finalmente qué era el señor Marcelo D'Alessio, pero que vuelve a aparecer en escena. Así es, Julián, la verdad es que a esta altura de las circunstancias ya sería más conveniente para Patricia Bullrich que Marcelo D'Alessio figurara en algún registro como agente de inteligencia que como un loquito suelto, que es lo que tratan de plantear y lo que han intentado plantear desde hace ya un año. ¿Sí? Hace un año que estamos con el tema de D'Alessio en agenda. ¿Por qué digo esto? Porque en el día de hoy se dio una resolución dictada por el juez Alejo Ramos Padilla, donde le niegan la excarcelación, ¿sí? La prisión domiciliaria a Marcelo Sebastián D'Alessio, al falso espía, a partir de entender que tiene poder suficiente para entorpecer la investigación. ¿Y en qué se basa Alejo Ramos Padilla? Dice, bueno, básicamente, en todos los allanamientos que hicimos le encontramos, por ejemplo, material vinculado a armas y a chalecos antibalas de la prefectura, es decir, algún tipo de relación con la fuerza de seguridad tenía. Le hemos encontrado en su mail carpetas que refieren a su relación con Stornelli, con Bonadío, con las causas judiciales vinculadas al kirchnerismo. Le hemos encontrado en su teléfono diálogos constantes con la diputada Paula Oliveto, el famoso hola Pau, tengo esto, tengo aquello, ¿a dónde te lo llevo? Se lo dejo a tu asesor de prensa. Le han encontrado, por ejemplo, mails enviados a Elisa Carrió, respectivos a la causa de gas natural licuado. Y lo más llamativo de todo, y esto forma parte de la resolución de hoy de Alejo Ramos Padilla, ha encontrado mensajes que refieren de manera directa una relación entre Marcelo D'Alessio y Patricia Bullrich. Y ya es imposible hablar de que el nieto de Patricia Bullrich utilizaba el celular, que fue una gran tomada de pelo a toda la sociedad. O sea, el nieto, claro, fíjate vos el grado, creo yo, en gran medida de impunidad de algunos personajes que lo que le mienten directamente a la sociedad diciéndole no, ese celular no lo usaba yo, lo usaba mi nieto. ¿Y cómo saben que de alguna manera los medios de comunicación no van a escarbar demasiado, con honrosas excepciones? Porque básicamente gozaban de una protección mediática, de un blindaje mediático sumamente interesante. Si no gozaran de ese respaldo mediático, por ejemplo, Patricia Bullrich, probablemente hubiera inventado una excusa un poco más inteligente que decir que D'Alessio chateaba con su nieto. Vamos a ver el chat entre D'Alessio y Patricia Bullrich. Esto forma parte del expediente judicial. Y yo insisto en que no existen ya demasiados argumentos para no llamar, por lo menos a declarar a Patricia Bullrich. ¿Cómo es posible que la entonces ministra de Seguridad recibiera información clandestina y dijera, sí, dale, tráemela? No, bueno, ¿quién sos? ¿De dónde sos? ¿Formás parte de un organismo? Peor, creo yo. Ahora vamos a leer bien el chat porque incluso esta es peor de eso lo que estás comentando. En exclusiva, en minuto 1, chat Patricia Bullrich, Marcelo D'Alessio. Hola Patricia, dice D'Alessio. Espero estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha... Es delirio. Tengo una escucha para darte, le dice D'Alessio. El señor había conseguido una escucha. ¿Pero quién era D'Alessio? ¿Por qué le podía hablar a una ministra de Seguridad diciéndole que tenía una escucha? Te conseguí una escucha. ¿Es legal? ¿Es ilegal? Bueno, es ilegal, no es juez D'Alessio. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Se refiere a un episodio justamente con la banda Los Monos. Cuando quieran nos vemos. Un beso. Un beso le manda. Le contesta Patricia Bullrich. Al otro día le escribe 12 menos 10 de la noche D'Alessio, le contesta 4 y cuarto de la tarde Bullrich. Ok, podés reunirte con Bonini. Bonini hace referencia a Rodrigo Bonini, director nacional de investigaciones del Ministerio de Seguridad. Yo no conozco al nieto de Patricia Bullrich, pero me permito decir... ¿No era de la salita? Que no era un compañerito de la salita Bonini, ni que el nieto de Patricia Bullrich le organizaba al director nacional de investigaciones reuniones con D'Alessio. Me da la impresión que era la ministra de Seguridad. Volvamos, porque acá, digamos, acá hay algo que es realmente muy grosero. Pero digo, ya desde el vamos, mencionando el tema de la escucha. Digo, ¿de dónde sale la escucha? ¿Quién se la da? ¿Por qué él se siente con la libertad de llamarla a la ministra de Seguridad? Y era la primera vez... Era la primera vez que sucedía esto porque no parece Patricia Bullrich muy sorprendida. Hay un trato cotidiano. Hola Patricia, espero que estés bien. Tengo una escucha para darte.
Y no era la primera escucha, me da la impresión, porque si no hubiera respondido otra cosa, me parece, Patricia Bullrich. Ministra de Seguridad, todavía no fue llamada por parte del juez Alejo Ramos Padilla. Y Bonini parece también una persona que participa habitualmente de este tipo de cuestiones, porque no hay definiciones de ni quién es, ni dónde está, nada, cero. Bonini. Le das el material, le dice Patricia Bullrich, es decir, la escucha ilegal, y después nos vemos nosotros, mano a mano. Vos sabés, Patricia, que estoy a tu disposición. Lo que vos digas, le pasarías mi celu a Bonini, no sabemos cómo terminó. Esta historia es uno de los tantos ejemplos que hay. Lo que uno no termina de entender, y repito, es cómo Patricia Bullrich no fue llamada todavía por parte del juez Alejo Ramos Padilla a dar explicaciones, porque ella lo que dijo era que su nieto le había utilizado el celular. Esto comprueba que Patricia Bullrich encubría a D'Alessio de alguna manera, aun cuando D'Alessio ya estaba detenido, cuando ya estaba entregado, para cubrirse ella. Bueno, el propio D'Alessio dijo que tenía mucho para contar al respecto. Lo que delata esto es que había una relación muy cotidiana. Hola Patricia, espero que estés bien, tengo una escucha. Podés reunirte con Bonini y lo junta directamente con el director nacional de investigaciones. En algún momento, por supuesto que uno era totalmente escéptico con lo que decía la ex ministra de Seguridad, pero al mismo tiempo parecía que el circuito era Paula Oliveto, potencialmente Elisa Carrió, pero no llegaba a Patricia Bullrich. Bueno, sí, llegaba con una familiaridad asombrosa. Increíble. Increíble, como si él fuera parte del gabinete de Bullrich. Ministra de Seguridad. Claro, estoy investigando para la ministra de Seguridad y entonces, mira, te conseguí esto, acá lo tenés. Y la verdad que Marcelo D'Alessio, ¿quién era? Es una buena pregunta, ¿no? O no era un loquito suelto como intentaron pintarlo Stornelli, Bullrich, Carrió, Oliveto y compañía. Me parece que era algo más que eso y me parece que funcionaba muy bien para lo que hablábamos recién, para las detenciones arbitrarias. El tema es cuántos D'Alessios hay también, ¿no? Pues D'Alessio es uno. Es uno. Que cayó porque hubo alguien con la valentía como Echeves pero había, de grabarlo. Que pudo haber más Marcelo D'Alessios y que todavía están por ahí dando vuelta. Por todos lados. Por todos lados. Ahora, digamos, ¿cómo interpretás esto, no? Porque finalmente tiene una escucha. Dice, hola, te llamo, tengo la escucha. ¿Y qué le dice Patricia Bullrich? Ok, juntate con alguien. Juntate con alguien y además le das el material y nosotros después nos vemos. Después nos vemos, claro. Lo importante era juntar el material. Y no es juntate con alguien, es juntate con el director nacional de investigaciones. No lo junta con un 4. No es que dice, bueno, que lo vea un segunda, tercera línea del ministerio, no, lo manda a este loquito suelto. Claro, lo manda con alguien. Con el director nacional de investigaciones, Rodrigo Bonini. Claro, que uno podría pensar que quizás Bonini tenía mucha mayor injerencia, conocimiento que la propia Bullrich, ¿no? En estas cuestiones. Totalmente. Patricia Bullrich, S6, estaba agendado, es decir, D'Alessio sabía qué modelo de celular tenía Patricia Bullrich, inclusive. Estaba agendado, había varios Patricia Bullrich, digamos. Tenía agendado los distintos números, sabiendo a qué marca y modelo pertenecía cada uno de ellos. Que yo diga, Julián Guarino tiene tal teléfono y el otro lo usa para cuestiones personales y los distingo guardados. Bueno, acá estamos hablando de una relación mucho más frecuente. Y no era el nieto, me parece que queda claro con este mensaje. Y hay un mensaje más, justamente entre Patricia Bullrich y Marcelo D'Alessio. Ya ni me animo a decir presuntamente Patricia Bullrich porque me parece que está más que claro. Juan, lo que me parece, a ver, no sé qué pensarás vos, pero digo, nosotros ahora estamos dando esta información. Yo creo que hay un sector de la sociedad, de quienes nos están mirando, al cual no le sorprende esto. Es decir, uno lo ve y dice, bueno, pasaba y sabíamos que pasaba y ahora lo estamos viendo. Y C5N lo contó y lo contaste vos acá en Minuto 1. Ahora, digo, no podemos naturalizar esto. No. Porque esto tiene una conexión con lo que está discutiendo la sociedad en este momento. Con el tema de los presos políticos, con las detenciones arbitrarias, con el ejercicio de la justicia, con administrar la justicia de una forma que está prevista en la Constitución, pero que pareciera ser que hay un sector de la justicia que no cumple para nada. Es tan grande la cantidad de material que hay en esta causa, son tantas las líneas de investigación abiertas que, como vos decís, terminamos naturalizando este tipo de situaciones, como que una ministra de Seguridad dice, tenés una escucha ilegal, grabaste ilegalmente a alguien, vos que supuestamente no sos nadie, bueno, vení, después nos vemos nosotros, primero juntate con el director nacional de investigaciones. Obviamente todo esto me parece que va a tener varios capítulos más, varias consecuencias a nivel judicial. Vuelvo a insistir sobre esto último. Yo no sé si no es encubrimiento lo de la ministra de Seguridad diciendo, no, bueno, fue mi nieto, era un loquito suelto, porque claramente acá hay una relación mucho más profunda de lo que ella misma dice. Muchísimas gracias, Juan Amorín. Por favor, Julián. Bueno, sigue siendo, sin ninguna duda, uno de los temas que tenemos que discutir. Es las discusiones que nos debemos como sociedad y al mismo tiempo que nos debemos
cuando hacía prácticamente algún tiempo, un tiempo histórico relativamente corto, 4 años, 3 años, que veníamos observando el comportamiento muy extraño, por cierto, muy irregular de algunos jueces, de algunos fiscales, quienes dictaban determinado tipo de prisiones preventivas. Bueno, esto afortunadamente se ha trasladado y hoy forma parte de la discusión. Nosotros, para hablar de este tema y de otros temas también, estamos en comunicación, ya está con nosotros Estela Carlotto, tenemos un móvil desde La Plata, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarla, Muchas gracias, igualmente. Estela, a ver, hay una discusión, creo, en juego. Algunos dicen que tiene un carácter semántico, sobre todo, y que quizás está mal que solamente quede allí la discusión. Obviamente usted ha participado en los últimos días y ha hecho definiciones. Digo, ¿qué piensa? ¿En la Argentina hay presos políticos? Bueno, eso yo no soy abogada como para decirlo con claridad. Había entendido de que sí, que tenemos presos políticos y en general todos los que están privados de su libertad. Ahora el presidente los ha calificado de otra manera, diciendo de que aquel que ha sido arbitrariamente detenido sin un juicio previo, sin una denuncia, simplemente porque alguien dijo algo de él, sí es un preso político. En cambio los que están ya en proceso, es la justicia la que tiene que terminar ese proceso para dejarlos en libertad. En realidad a nosotros nos duelen esos presos políticos y sean de una manera u otra hay que liberarlos. Y si la justicia tiene que hacerlo, que lo haga ya, porque es una injusticia enorme que por si acaso, porque pueden perturbar la causa, porque pueden huir o irse del país, cosa que jamás hubieran hecho, están separados de su familia, de sus hijos, abochornados, humillados. Y eso yo creo que un ciudadano, en este momento en que hemos iniciado una nueva etapa feliz en nuestra historia, no puede pasar, no puede seguir. Estela, ¿le cabe la resolución de esto al Poder Ejecutivo o tiene que hacerse cargo el Poder Judicial, entendiendo que no todo el Poder Judicial actuó de la misma manera? Tengo entendido que se había hablado de indulto y que los prisioneros no quieren. Porque indulto es reconocer de que son culpables. Claro. Entonces está en ese tema día a día, porque esto todos los días tenemos novedades del movimiento de sus abogados. Yo creo que es la justicia la que tiene que actuar en los casos en que la justicia ya está en proceso. Ahora, si tienen una prueba contundente como la tiene Milagros Sala, que ese juez confesó vivamente por qué está presa, porque lo quiere el gobernador, esa es una presa política. Habría que llevar a cabo, en su opinión, Estela, un juicio político a Pablo Vaca, el titular de la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Jujuy. Claro, claro, sí, de hecho. Está en marcha, primero ¿no? Ya se retiró, no sé dónde estará. Claro, él ha cometido un delito, pero el primero que lo comete es el gobernador. Porque si él transmite la palabra del gobernador, la detención de Milagro es totalmente injusta, arbitraria, y realmente merece el gobernador y todo su séquito el más reverendo castigo. Ahora, no hay no sé si una contradicción, pero sí en llevar a cabo un juicio político para alguien que preside los tribunales en Jujuy, que lo que dice es que Milagros Sala está presa, pero no por los delitos que ha cometido, sino por una cuestión de persecución política, y que no haya ningún tipo de abordaje a la forma en la cual fue presa Milagros Sala. Digo, ¿no hay ahí una inconsistencia importante? Bueno, el tema, ¿cuál es en este momento? A mi saber y entender, insisto, no soy abogada. Hemos tenido 4 años terriblemente irregulares, ilícitos, vulnerando las leyes, la Constitución, teniendo por ejemplo, el Ejecutivo influencia sobre el Judicial y lo mismo en el Legislativo.
O sea, han transgredido todo. Entonces esto, en 2 meses que hace que está este gobierno, seguramente no se podrá solucionar ya, pero seguramente le van a buscar el argumento necesario jurídico y legal como para juzgar a los responsables y liberar a los presos políticos. En este caso estoy hablando del gobernador de la provincia de Jujuy y su gente. Claro. Estela, le cambio el tema. En los próximos días ustedes van a presentar lo que va a ser un proyecto de ley para penar a aquellos que nieguen los delitos cometidos, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. ¿Cuál es la expectativa que tienen con respecto a esto? Bueno, nosotros estamos con este tema desde el año pasado en forma seria y contundente. Las abuelas hicimos un proyecto de ley que se lo dimos al entonces diputado, el nieto que ahora es parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Para esto hicimos una reunión muy importante dentro del mismo Parlamento, con gente de diferentes partidos políticos, por el tema de esto que es el negacionismo, pero también otros temas inherentes a manejar desde el Parlamento necesidades de justicia, de aclaración de situaciones de demoras, por ejemplo los juicios, el pago de las indemnizaciones a las personas afectadas por la dictadura cívico-militar. Bueno, todo esto cayó en saco roto en el gobierno del Macri y no sabemos qué camino recorrió ese proyecto que presentó Pietragala. Por eso, hoy justamente estuvimos con mi equipo jurídico y la gente de abuelas estudiando qué queremos, cómo vamos a presentarle a la ministra de Derechos Humanos y Justicia, que están gentilmente esperando que la llamemos para recibirnos, y ver todos esos mismos puntos actualizados. O sea, qué es lo que conviene hacer y aclarar sobre todo muy bien que lo que nosotros esgrimimos es que se penen, se condenen ciertas actitudes o dichos y depende de quién vengan. Porque la apología del delito es un delito y que se pena. Lo mismo la infamia de esto de negar la historia y viniendo de quienes ha venido. Después la libertad de expresión de ninguna manera se tiene que tocar. Pensemos distinto, digamos disparates, siempre que no impliquen un delito, tienen que dejarse pasar de largo. Esto es uno de los temas que vamos a abordar con la ministra, más los demás que son inherentes a nuestra institución para apurar plazos. En fin, hay muchas cosas que no se hizo para nada en el gobierno anterior. Estela de Carlotto, muchísimas gracias por el contacto. No, por nada, gracias a ustedes. Un beso grande. Muchísimas gracias. Bueno, cambiamos de tema. Muy bien, se cumplen 2 meses desde que el presidente de la Nación asumió el Poder Ejecutivo y está claro que hubo, por lo menos en mi opinión, 2 ejes muy fuertes, omnipresentes en casi todo lo que ha hecho el gobierno en estos 60 días, a partir, por un lado, de atacar uno de los problemas centrales que traía la Argentina y que el gobierno anterior parecía no ver, o en todo caso, bueno, vaya a saber, ¿no? Porque uno a veces ha hablado incluso hasta de cinismo, ¿no?, en su momento. Pero la realidad es que el hambre era y sigue siendo un problema muy importante en la Argentina y eso fue una de las primeras cuestiones que se atacó, donde el gobierno puso en marcha, envió un ambicioso proyecto de ley al Congreso. Bueno, finalmente eso fue sancionado y a partir de allí algunos instrumentos importantes que venimos revisando ya en los últimos días, la tarjeta alimentaria, entre otras cosas, pero también las sumas fijas que se fijaron justamente para tratar de impulsar un poco lo que es la capacidad y el poder adquisitivo de las familias, sobre todo de aquellas que menores recursos tienen. Y del otro lado, el otro de los objetivos centrales del gobierno era poner en marcha
una negociación por la deuda externa. Entendiendo que hasta tanto no se resuelva eso, el gobierno no puede tener ni un presupuesto, ni una ley de presupuesto en el Palacio Legislativo, pero que tampoco puede tener probablemente recursos, por lo menos legítimos, porque ya no pueden endeudarse, porque están todos los mercados cerrados, recursos que sean provistos por la recaudación impositiva. ¿Para qué? Bueno, para poner en marcha la economía en un contexto donde, por supuesto, la inversión ha caído mucho y donde el sector privado está cruzado de brazos esperando a ver qué hace el gobierno y cuáles son los planes y cuáles son las políticas que adopta el gobierno de Alberto Fernández. Fernando Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Vos sabés que mañana el ministro Martín Guzmán va a ir al Congreso a explicar los lineamientos de la reestructuración de deuda, los principios sobre los cuales quiere llevar adelante esta reestructuración. Va a ser el mismo día que llega a Buenos Aires la misión del FMI, esta misión que si iba a quedar 3 días, ahora parece que va a extender, que va a estar por lo menos una semana entera en Buenos Aires mirando, consultando y viendo los números y el plan económico. Mientras hoy se llevó adelante, se cerró hace unas horas una licitación de deuda que lleva adelante la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Economía, para recomprar pesos que van a tener que pagar el próximo jueves, el jueves 13, cuando vence un famoso bono, el AF20. Llama la atención que todavía Economía no dio el resultado de esa licitación. Hay algunas versiones que hablan de que se colocó el equivalente al 50% del vencimiento, ya se había colocado otro 10% la semana pasada en un canje, estaríamos hablando de un 60% del vencimiento que ya está garantizada la recompra. Y eso estaría hablando de un buen piso para renegociar la deuda, estaría hablando de una buena aceptación de los bonistas para renegociar la deuda. Hay una gran duda de qué va a pasar si no se logran los pisos mínimos y si el gobierno va a ir o no a default este jueves. Por ahora, con esta licitación, parecería que no, parecería que todo sigue en la senda trazada por el Ministerio de Economía de ir recomprando, de ir recolocando deuda en pesos, estirando plazos, logrando mejores tasas y evitando un default anticipado. Pero está todo muy difícil. Hay que ver mañana qué pasa con la presentación de Martín Guzmán en el Congreso. Hay que ver cuál es el informe que hace la misión del FMI que va a estar acá en Buenos Aires. El gobierno quiere que esta misión eleve y rápidamente emita un dictamen donde diga que Argentina sí o sí tiene que hacer una reestructuración de deuda. Si el FMI lo pone en un papel, los acreedores van a tener mayor incentivo para aceptar la propuesta argentina. Semana complicada y semana difícil clave para renegociar la deuda, Julián. Sí, a ver, importantísimas las definiciones que seguramente vamos a tener esta semana. Quizás no tenemos los datos, por supuesto, de la oferta que va a hacer el gobierno a los bonistas. Ahí hay una mirada que poner en juego. La otra es que va a tratar de imponer el Fondo Monetario Internacional, porque por más que Cristalina Georgieva diga que es un fondo con el corazón blando, bueno, no le creemos demasiado, hay que creerle poco, porque el fondo siempre impone, siempre impone. Vamos a compartir lo que ponía en las redes sociales hace apenas algunas horas nada más la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que dijo. Vamos a compartirlo. Ahora estoy leyendo que Cristalina, la nueva directora del Fondo Monetario, separó a Lipton, ¿no? Que era el número 2, que tuvo la responsabilidad terrible de ese préstamo ilegal, si se quiere, porque se advirtió que con ese préstamo lo que estaban haciendo era entrar los dólares para poder sacarlos. Esto está prohibido por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto entonces, ahora cuando por ahí escucho que se dice, no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario Internacional porque su estatuto prohíbe hacer quitas. Pero, perdón, también prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo. Está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Bueno, a ver, yo creo que hay dos elementos que no tenemos que perder de vista. Uno es cómo se generó esa deuda
y sobre todo cómo esos dólares sirvieron para alimentar un plan económico / financiero que a todas luces lo que tenía era la necesidad de ingresar dólares de cualquier forma, y por eso entonces el endeudamiento enorme, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Hay algo muy curioso, y es que muchas provincias, a pesar de no tener recursos o a pesar de no tener el negocio exportador, porque eso es lo que te genera dólares para pagar deuda, se volcaban a emitir deuda en dólares. Y entonces, ¿cómo era? Bueno, el gobierno le recomendaba a cada uno de los gobernadores, bueno, emitan deuda en dólares. ¿Y después qué pasaba? Bueno, después esos dólares llegaban al Banco Central y el sistema de tasas de interés y apertura en términos financieros se alimentaba de esos dólares que se iban del país y quedaban las deudas. Y hoy quedan las deudas, que con la devaluación terrible que hemos tenido, se multiplica en pesos. Y las recaudaciones son en pesos y por eso entonces tantas provincias que están sumamente afectadas. Fernando Alonso. Sí, recordemos que la misión que viene del FMI está a cargo de Julie Cusack, la directora adjunta para el hemisferio occidental. No viene Alejandro Werner, el funcionario que fue responsable de todos los acuerdos que firmó el FMI con el gobierno de Mauricio Macri. Una señal de ese FMI que está cambiando por lo menos la forma de relacionarse con Argentina. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar y vamos a plantear esta misma pregunta que hacíamos al comienzo del programa. A ver, ¿cuál es, Irina Hauser, la papa caliente, perdón el término, pero es así, es algo que quema, que nadie quiere agarrar en Comodoro Pi? Y lo que nadie quiere agarrar en Comodoro Pi es el juzgado federal número 11, que es el juzgado que ocupaba Claudio Bonadío hasta su fallecimiento la semana pasada. Así como se ve, es una papa caliente. Yo estaba esperando la papa y ahí apareció finalmente. Sí, ahí apareció. Y hay una razón para decir esto. Vos sabés que desde la semana pasada que se está discutiendo si se pone un nuevo subrogante en el juzgado de Bonadío. Estaba hasta ahora Sebastián Casanelo. Contamos que en la Cámara Federal mucho no quieren la continuidad de Casanelo. Digamos que le tienen miedo a su independencia o posible independencia. Pero fíjate qué curioso lo que pasó. Hoy algunos jueces se anticiparon porque mañana va a haber un sorteo. Mañana se va a sortear quién va a ser el juez que va a quedar a cargo de este juzgado mientras se abra un nuevo concurso para ocuparlo. María Servini se excusó diciendo que ella tiene la competencia electoral y esto implica ya que tiene doble trabajo. Claro. Daniel Rafecas se excusó también de participar en este sorteo porque dice que, bueno, que ya está encaminado hacia la posibilidad de ser designado procurador y que además tiene mucho trabajo importante que dejar listo. Luis Rodríguez, otro juez federal, también se excusó y pidió que lo saquen del sorteo porque dice que está con unas cuestiones personales y que no puede dedicar tanto tiempo a trabajar doble, digamos, ¿no? Así que cada vez es más pequeña el número de juzgados que pueden llegar a participar de esta posibilidad de subrogar al juzgado de Bonadío. ¿Por qué nadie quiere ese juzgado? Es lo que todo el mundo se pregunta, ¿Cómo se lleva el sorteo adelante? ¿Se sortea cada una de las causas por separado? ¿Se sortea todo? No, se sortea todo el juzgado, se sortea la subrogancia. Claro. Y se hace con el famoso sistema informático que tantas veces ha fallado en no va a dar Comodoro 11, Pi. no va a dar le va a tocar el 11. Pero escúchame, desde la semana pasada que la bolilla vuelve a caer en el 11 casi sistemáticamente, ¿no? Esto parece una broma, pero es real. Ya desde mucho tiempo antes, Claudio Bonadío venía recibiendo las causas más calientes, las causas más sensibles, las venían recibiendo él y el juzgado de Julián Ercolini. El chiste la semana pasada es que parecía que no se había desactivado, ¿no?, la bolilla marcada. Ahora, hay que ver a quién le toca el juzgado mediante este sorteo que se debería hacer mañana y que también debería ser público. Bueno, vamos a estar siguiendo ese tema, vamos a ver mañana qué pasa. Hay que ver cómo dan los algoritmos, ¿no? Sí. Julián, antes de que pase de tema, porque recién comentamos de la licitación de deuda que estaba llevando adelante el gobierno, me acaban de informar que la declara desierta. Y esto significa que está un paso más cerca Argentina de decretar un default de la deuda. Es raro, pero acaba en este momento de declarar desierta la licitación de deuda
que hizo, que tenía el propósito de evitar el default del bono AF20. Es importante, es importante. Bueno, estamos con la diputada Gabriela Cerruti, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos también con el doctor Ubeira. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buenas noches. Bueno, a ver, nosotros planteábamos varias cuestiones, ¿no? Para analizar, quizás la principal, o una de las que recién proponíamos, era por qué nadie quiere agarrar el juzgado de Bonadío, de Claudio Bonadío. A ver, hipótesis, vamos a... A ver, yo creo que todos los temas que venís tratando desde que se inició el programa son todos más o menos lo mismo, que es cómo se desarman las bombas que quedaron cuando se fue el gobierno anterior, porque estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. O sea, uno quiere, son solamente 2 meses y parece muchísimo tiempo, pero son solamente 2 meses, pero al mismo tiempo el tema de los presos políticos o las detenciones arbitrarias o como lo querramos llamar, es una bomba de tiempo que deja plantado el gobierno anterior y que para mí tiene mucha similitud, mucho paralelismo con el de la deuda, porque venimos denunciando durante 4 años que se llevó adelante un sistema de persecución, de detenciones ilegales, de armado de causas, de espionaje, de coalición entre algunos periodistas y medios de comunicación y servicios de inteligencia para meter a la gente presa y todo. Ahora tenés que salir de eso con la justicia, con las instituciones, con la República, que es lo mismo que con la deuda. Digo, muchos de los bonistas son socios de la familia Macri y los miembros del gobierno. Nosotros denunciamos que el hermano de Quintana era el dueño de los estudios que hacían los trámites y las licitaciones de la deuda. Seguramente muchos de los bonistas son socios de muchos de los que formaron parte de los funcionarios del gobierno anterior. Ahora, tenés que salir de eso con algún tipo de acuerdo, de negociación, pagando, renegociando. No podés decir, bueno, desconocerla, digamos, que sería lo que se hace. Entonces, son enormes bombas que ha dejado plantadas de alguna manera el gobierno anterior y que este gobierno tiene la responsabilidad de ir desarmándolas de a poco mientras se atienden los otros problemas más urgentes, como bien decías hoy, el tema del hambre, tienen que empezar las clases en marzo, tiene que seguir funcionando el país y de alguna manera salir de este atolladero en el cual estamos, ¿no? Doctor Ubeira, ¿hay que revisar la deuda externa en algún momento, le parece a usted? Y yo fue lo que le pregunté en el juicio de Láscar y Fariña y la ruta del dinero acá, se la pregunté al que creo que ahora es saliente de la UIF, que estaba muy preocupado por la plata de Lázaro Báez y los PBI que se habían guardado en la Patagonia, y resulta que pasaron 50.000 millones de dólares delante de la UIF, más la plata del blanqueo, y resulta que el señor Federici miraba para otro lado. Realmente lo de la deuda externa es claramente uno de los desfalcos más grandes de la historia argentina. Sí. Bueno, es uno más, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, todas estas cuestiones son ni más ni menos que decisiones políticas. Y espero que el gobierno, y lo digo sinceramente, yo soy uno de los que lo ha votado y pusimos la cara cuando no la ponía nadie. Más vale que se avive, que camina rápido, porque no tiene mucho tiempo. ¿Qué piensa, doctor, de lo que estábamos compartiendo recién, que comentaba Juana Morín, de este falso abogado Marcelo D'Alessio y de los chats con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich? Bueno, yo soy querellante en esa causa por el tema de la escucha que intentó hacerme Stornelli, junto con este señor D'Alessio. Así que, bueno, digamos, lo de Bullrich claramente es uno de los grandes mamarrachos que tuvo como ministro el presidente saliente. Bueno, no era mucho mejor que el presidente, así que... y esto es lo que verdaderamente llama la atención. No solamente que ha quedado perfectamente demostrado que había una pata política, una pata claramente judicial y otra pata de los servicios, que todos trabajaron en conjunto, y esto genera no solamente el lofer, sino que también de alguna manera habla claramente de que las detenciones producidas durante estos 4 años no han sido sujetos a un marco de proceso legal. Entonces, cuando el presidente dice que las detenciones producidas son arbitrarias, pero que no hay presos políticos, yo le debería decir al presidente que, siendo preso político el padre de Timerman, tuvo el derecho de opción con la corte de Gabrieli, y el hijo, en pleno sistema democrático, no pudo salir a Estados Unidos para hacer un tratamiento de cáncer de mano de Bonadío. Entonces, los resultados es para preguntárselo muy seriamente. Yo creo que el presidente tiene que reflexionar sobre ese punto. O sea, no hay nada peor que estar detenido en un sistema formalmente democrático. Porque si estamos en un sistema claramente autoritario,
hay sanciones internacionales, sabemos que hay presos políticos, pero lo peor de todo es tener la formalidad de un sistema democrático, usted lo dejen detenido. Yo defendí a Rivelli en la causa AMIA y con un sistema democrático, el de Carlos Menem y compañía, Rivelli se chupó 8 años y 3 meses en la cárcel, con un juez corrupto, que ahora acaba de ser condenado a 6 años, un presidente que dio la orden de pagar, conjuntamente con Juan Sorregui, y todo eso pasó en el marco de la democracia. ¿Sabe quién era el juez que intervenía en la investigación del encubrimiento del atentado de la AMIA? Bonadío. Y Bonadío me mintió diciéndome que él no había trabajado nunca con Carlos Corach. Y le quiero comentar algo. Lo mandaron al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura, Kunkel y Diana Conti le dieron los votos necesarios para mantenerlo. Entonces lo que digo siempre yo. Cicerón decía que Roma deberá prepararse para una enorme cosecha de traidores viendo los obsecuentes que hoy plantamos. Lo que hay que nombrar son jueces, ampliar la corte a 12 o 15 miembros, hablar de 4 o 5 salas, dejar estos 5 que están. Hay 2 claramente que no tienen legitimidad para ser jueces porque aceptaron ser jueces con decretos del presidente Macri, o sea que desde el punto de vista moral a mí creo que me roban la plata. Y bueno, y cuando tengamos 7 jueces más y armemos una corte de 12, todos estos problemas que se están gestando se diluyen enseguida. Es un fracaso total querer modificar por ley el tema del Poder Judicial porque lo agarra la Corte de estos 5 tipos y automáticamente declara inconstitucionalidad de la ley. Diputada, ¿la salida es por el Poder Judicial, es por el Poder Ejecutivo? Yo creo que lo que dijo también el presidente me parece que es importante lo que dijo, que es ante la cantidad de problemas gravísimos que estamos teniendo, ojo que no usen ya de entrada como lo están usando. Digo, a mí me pasa mucho en las redes, gente inesperada a la que nunca le interesó si había gente presa o no, qué sé yo, ahora está como muy ferviente tratando de que tomemos definiciones o no. Yo creo que el presidente contestó desde un lugar, yo recuerdo en algún momento cuando nosotros éramos muy puntillosos en decir, no es lo mismo, no todo es terrorismo de Estado, una cosa es terrorismo de Estado específicamente es algo. Y él dijo hoy claramente, preso político es algo, es preso a disposición del Poder Ejecutivo y que se puede solucionar con una solución política, que no es este caso, que son presos a disposición de la justicia, que lo que hay que hacer es ver de qué manera se apuran los mecanismos de la justicia para que salgan. Digo, nosotros denunciamos durante estos 4 años que estábamos al borde del Estado de Derecho y que todas estas detenciones estaban llevadas adelante de manera arbitraria, con mecanismos inconstitucionales, con pruebas inventadas. Digo, en principio los que están con prisión preventiva después de que cayó la doctrina Inursum deberían estar libres inmediatamente, digamos. Y los que están con algún tipo de causa ya más avanzada o lo que fuera, hay que revisar inmediatamente todas esas causas, ya sea directamente en las cámaras o a través de la Corte, pero tiene que haber una revisión inmediata de todo aquello que además lo único que vimos, y por suerte existió Ramos Padilla, y por suerte existió la causa D'Alessio, porque si no tal vez hubiéramos estado mucho menos dispuestos en este momento a ver exactamente qué era lo que estaba pasando. Yo veía los chats que vos mostrabas recién. A ver si hay que escribirle a una ministra de Seguridad a las 12 de la noche. No te escribe todo el mundo. A un ministro no se le escribe a las 12 de la noche si no tenés un nivel de confianza acá muy importante. Justamente lo que sale es eso. A ver si lo podemos compartir de nuevo. Este chat que comentaba recién Juana Morín, Juan también sumate, para reiterar un poco cómo era que se daba esto, ¿no? Le dice D'Alessio: hola Patricia, espero estés bien, vengo de Rosario, tengo una escucha para darte y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Tenía 2 productos para ofrecer. Dos productos, curiosamente dos productos que realmente se han puesto en juego en este lawfare de los últimos años, ¿no? Sí, andás a ver el arrepentido, si era un arrepentido inventado, qué era, digamos, porque en el marco en el que todos estos estaban... Pero digo, con este tipo de pruebas tan concretas, tan contundentes, de cómo se armaban las causas judiciales, me parece que ya a esta altura del partido lo que deberíamos necesitar es que inmediatamente, tanto las cámaras como la Corte, se aboquen a resolver la situación de gente que efectivamente lleva muchos años presos, han pasado, digo, están creciendo sus hijos, digamos, ¿no? En el caso de algunos, digo, están pasado, otros han muerto, como es el caso de Héctor Timerman, digamos, y me parece que es imprescindible, urgente, que no entremos nosotros en un debate semántico que termine, en definitiva, debilitando a un gobierno que tiene que estar lo más fuerte posible para poder llevar adelante todo este tipo de decisiones. Diputada, muchísimas